Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la segunda unidad de biología. Ya se les mandó a ustedes lo que contienen esta unidad y vamos a empezar por el primer tema de la unidad, que son células procariotas. El segundo tema son diferencias estructurales de células eucariotas o procariotas y eucariotas. Pero vamos a hacer hincapié en qué son las células eucariotas, cuál es la unidad 1. La clasificación científica de lo que son las células menciona solamente dos tipos de células, que son procariotas y eucariotas. Esto lo hacemos hincapié porque no quiere decir que porque tengamos diferentes estructuras celulares, como habíamos mencionado anteriormente, de que la célula nerviosa, o sea, la neurona es muy diferente a otra célula, por ejemplo, del hueso, son los osteocitos o hepáticas, son diferentes. No es que haya diferentes tipos de células, hay dos tipos diferentes de células, nada más. Tampoco entra aquí la clasificación de que son diferentes tipos de células animales y vegetales. No, las diferentes tipos de células son dos: procariotas y eucariotas. Antes que nada, volvemos a hacer mención que hay que tratar de entender lo que significa la palabra del tema para que podamos tener con más facilidad el entendimiento del tema. ¿Qué es procariota? El término pro quiere decir a favor, cariota, núcleo. Este tipo de células no es que no tengan membrana nuclear. Hacemos hincapié en que hay libros de biología, y la mayoría en donde los autores dicen las células procariotas no tienen núcleo. Ese es un error, porque se ha demostrado que hacia una célula, cualquier tipo de célula, se le quita el núcleo, se desintegra, porque el núcleo es uno de los organelos del centro de la célula, donde se encuentran todas las estructuras vitales, como son el aspecto genético de la célula. Entonces, que quede claro que las células procariotas sí tienen núcleo, lo que no tienen son membrana nuclear. Acuérdense que ya habíamos hablado cuando hicimos la introducción de la célula, que la célula se compone por una membrana celular, que es un verdadero esqueleto que tiene muchas estructuras, una doble capa. Bien, esta membrana celular delimita a la célula de su medio ambiente. A partir de adentro, a partir de la membrana hacia adentro, encontramos el citoplasma, que es una estructura gelatinosa de carácter coloidal. El coloide no es sólido ni es líquido, tampoco es gaseoso, tiene un compuesto gelatinoso. Entonces las procariotas no tienen núcleo. Sus estructuras, como son los cromosomas y estructuras que deberían estar en el núcleo, se encuentran dispersos en el citoplasma. Si acaso pudiera llamarse nucleoide. El término nucleoide se hace referencia a una estructura que parece al núcleo, no es núcleo, por eso es nucleoide. Bien, entonces este tipo de células procariotas son las más sencillas, las más simples. Y una célula eucariota es precisamente aquella que ya tiene una membrana nuclear. Es falso decir ya tiene núcleo. La procariota no tiene núcleo. Todas tienen núcleo. Nada más que la procariota no tiene membrana nuclear. Y la eucariota sí tiene membrana nuclear. Por este hecho, las células eucariotas son más complejas que las procariotas. Ejemplo, habíamos comentado en clases pasadas que todos los seres vivos que habitamos nuestro planeta, todos, desde los unicelulares a los pluricelulares, estamos contenidos en 5 reinos de acuerdo a nuestra complejidad. Por ejemplo, los organismos unicelulares, que son aquellos que no están compuestos por una célula, como son las bacterias. Estas bacterias, organismos unicelulares, sus células son procariotas, son las más sencillas y están comprendidas en el reino Monera. El reino Monera alberga a organismos unicelulares muy sencillos. Sigue el siguiente reino más complejo que el de Monera, que es el reino protista. El reino protista también alberga organismos unicelulares. La diferencia es que el reino Monera
alberga organismos procariotas y el reino protista ya alberga organismos eucariotas. Esa es la complejidad. Posteriormente sigue de complejidad el reino fungi. El reino fungi estudia todos los hongos. Los hongos no son organismos unicelulares ni pluricelulares, por eso están en medio. Son organismos que ya representan o ya tienen una especie de tejido rudimentario. Posteriormente pasa al siguiente reino, que es el reino plantae o vegetal, que ya son organismos unicelulares y pluricelulares. Y por último el reino animal o animalia, en donde estamos integrados nosotros, que ya somos organismos pluricelulares o multicelulares. De los 5 reinos, el único reino con células procariotas es el reino monera. Los 4 restantes, que es el reino protista, el reino fungi, vegetal y animal, ya somos organismos con células eucariotas. Entonces, aquí cabe hacer mención precisamente en qué consiste esto de eucariotas y procariotas, y que debemos de entender que nada más hay 2 tipos de células, eucariotas y procariotas. Entonces, aquí cabe hacer mención que también tiene que ver su nutrición de estos organismos. El reino monera, sus organismos son unicelulares, son procariotas, su nutrición es por absorción, absorben las sustancias que se encuentran en su medio ambiente, aunque hay algunas fotosintéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente reino protista, su nutrición es fotosintética, quiere decir que ya realizan fotosíntesis para que esos organismos produzcan su propio alimento y para los demás seres vivos. Por eso en eso estriba la complejidad. Y el reino fungi, que su forma de alimentación es por absorción. Y el reino plantae, pues es básicamente fotosintético. Y el reino animal, su forma de nutrición es por ingestión y digestión. Ingerimos los alimentos y posteriormente los digerimos. Entonces, que quede claro que las células procariotas son las más simples, las más sencillas, a diferencia de las células eucariotas. Solo hay 2 tipos de células, eucariotas y procariotas, o empezando desde el más simple, que es procariotas y eucariotas, pero que sí tienen núcleo. Esto lo vemos en los libros de biología, que dicen los autores, célula procariota no tiene núcleo. Sí tiene núcleo, si no, no fuera célula. Bien, entonces, que quede claro esta primera fase de esta unidad, el primer tema de esta unidad. Y pues, posteriormente vamos a ver, les decía yo, las células procariotas, como las bacterias, pues son organismos unicelulares que hay diferencia estructural de estos organismos con los demás. Por ejemplo, las bacterias tienen en su estructura celular, tienen pared celular, que está compuesta principalmente por celulosa y que le sirve de protección y de constitución, o sea, darle una constitución rígida y flexible. Aquí llama la atención, jóvenes, que la pared celular de las bacterias, por ejemplo, ¿quién tiene pared celular? Es una estructura muy, muy especializada. La pared celular la contienen las células bacterianas, o sea, los organismos bacterianos unicelulares, y las células vegetales. Nada más esos 2 tipos de células contienen pared celular en su estructura. Los demás no. Ejemplo, nosotros como seres humanos estamos compuestos por billones de células. Entonces estas células deben de tener su estructura bien establecida, y ninguna de nuestras células tiene pared celular. Eso que quede claro. Pared celular la contienen las células, los organismos unicelulares bacterianos y los del reino vegetal, que les sirve de protección. Esto comentábamos en clases pasadas. Nuestro organismo no tiene ninguna célula con pared celular. Esta pared celular fue diseñada precisamente para darle protección y algunas otras características. Pero, por ejemplo, cuando se hizo el estudio de la penicilina fue diseñada directamente para destruir la pared celular y por ende destruir
la bacteria. Por eso se llama antibiótico a estas sustancias que destruyen la pared celular, o no tanto las destruyen, sino destruyen la bacteria. Son sustancias bactericidas, ¿verdad?, que destruyen a las bacterias, pero para eso tienen que destruir primero la pared celular. Entonces, esos son componentes muy, muy importantes. Entonces, ejemplos de organismos con células procariotas: las bacterias, las células, los organismos unicelulares, y que son células procariotas. Y las células eucariotas se encuentran en todo el resto de los organismos, desde el reino protista, fungi, plantae y animalia. Esos son los tipos de células que encontramos en nuestro medio, y que al hablar ya de los organismos que presentan este tipo de células, precisamente se habla de estructuras totalmente afines y especializadas para diferentes tipos de células. Aquí hablamos de células vegetales. Es importante mencionar, las células vegetales tienen estructuras que carecemos las células animales. Por ejemplo, ¿cuáles son? Los cloroplastos, que se encuentran en los cuantosomas. Los cuantosomas son un espacio en donde ahí se encuentran unos plastos. Los plastos pueden ser leucoplastos, cloroplastos, etc. ¿Qué es cloroplasto? Cloropigmento, plastos, un cuerpo. Son cuerpos donde almacenan el pigmento de la clorofila, los vegetales verdes. Solamente esta estructura es exclusiva del reino animal, vegetal, perdón. El reino animal no tenemos pigmentos, no tenemos cloroplastos. Y otra estructura es la pared celular, que distingue también a las células animales y a las células vegetales. Las células vegetales también tienen estructuras sumamente específicas para que pues realicen, gracias a estos cuantosomas donde se encuentra la clorofila, gracias a este pigmento se lleva a cabo la función fotosintética para la alimentación de esos vegetales y la alimentación de nosotros. Esta fotosíntesis la realizan gracias al pigmento clorofila. Hay otros componentes, pero ¿qué función tiene la clorofila? La clorofila, que se encuentra en los cuantosomas, precisamente estos se encuentran en las hojas de los vegetales verdes, ahí donde se realiza la clorofila, es precisamente que los rayos luminosos exciten a la molécula de clorofila. Comentábamos en clases pasadas que es excitar cuando un electrón pasa de un nivel energético menor al mayor, para que se excite y desprenda energía. Y esto es precisamente parte de lo que significa el papel de la fotosíntesis. Ahí es donde se encuentra. Y sabemos que en las hojas, en donde se encuentran estos cloroplastos, pues también se encuentran unos poros que se llaman cuantosomas, y que estos poros nos sirven precisamente para que desprenda mucha cantidad de agua a los vegetales, o transpiren agua a través de estos poros, ¿verdad?, contribuyendo al ciclo hidrológico. Hay estructuras sumamente específicas que no contienen las células animales, pero son dos tipos de células nada más que existen, que son las eucariotas y las procariotas. Lo demás es estrictamente nada más comparativo, no es que existan clases de células. Por eso es que dependiendo las células que formen un tejido especializado y después un órgano, deben de tener ciertas características. Por ejemplo, la célula hepática, su función es casi exclusiva metabólica, y en el cambio de las células de los huesos, su función es de sostén, y por ejemplo, las células sanguíneas es de transporte. Habíamos comentado que los glóbulos rojos, que llaman eritrocitos, transportan del medio atmosférico a las células el oxígeno, y la sangre venosa transporta el dióxido de carbono como producto de desecho del metabolismo celular, transportan el dióxido de carbono hasta la atmósfera. Esto ya es otra cosa, porque ya interviene mucho el sistema cardiovascular, que es el corazón y los vasos sanguíneos. Pero lo importante es esto, de entender qué es célula procariota y qué es célula eucariota, cuáles son algunos ejemplos u organismos que contengan este tipo
de células. Jóvenes, las clases son muy sencillas para que ustedes tengan la oportunidad de aprobar la materia con mucha facilidad. Además, vuelvo a hacerles mención, la materia es muy fácil, los temas son muy fáciles, y que sí, se los vuelvo a repetir, les pido que cumplan en tiempo y forma para que no tenga yo con qué demostrarles que su calificación baja es por esa situación que ustedes tuvieron de no hacer las cosas con responsabilidad. Jóvenes, por favor, vuelvo a repetirles, traten de darle una leída a los libros de texto. Hay cantidad de libros de texto de Biología 1, que es la que tiene estos temas, y pónganse a estudiar para que tengan una calificación aceptable y puedan tener la posibilidad de ingresar a donde ustedes quieran en enseñanza superior o al medio laboral. Cabe hacer mención, jóvenes, que al final de esta segunda unidad el tema es cuerpo humano. Aquí es donde nos vamos a detener un poco porque el tema es sumamente amplio, complejo. Al hablar de ser humano, lógicamente tenemos que ver qué es, cómo está conformado y qué función tiene. Esto ya no es clase de medicina, pero cómo está conformado, pues ya entra en el terreno de la anatomía, pero a nuestra altura podemos ver cómo está conformado y cuál es la función de nuestro organismo.